Amigos del canal Zoom, nuevamente qué grato estar con ustedes, iniciando otra temporada de nuestro programa Oiga Profe, con una invitada que ha estado en Colombia a lo largo de un semestre. Ella nos ha acompañado en los diferentes posgrados y entonces le estamos dando la bienvenida a María Luna Raza. Bienvenida, qué grato que está con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, pues vamos a conocer un poco de nuestra invitada, que es especialista en narrativas audiovisuales, que ha tenido, como les decía, esta estancia en Colombia en los posgrados de comunicación de Uniminuto. María Fernanda Luna Raza, documentalista egresada de la Universidad del Valle, es otra colombiana que ha alcanzado el éxito y reconocimiento académico en el exterior. En Barcelona, precisamente, se desempeña como investigadora del Instituto de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y es cofundadora de El Perro que Ladra Barcelona, una web que se encarga de la difusión y promoción de cine latinoamericano. La profe María Luna vino a Colombia para hacer una estancia internacional como profesora visitante en Uniminuto, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y en sus posgrados. La profe María Luna logra su título de doctora internacional en contenidos de comunicación en la era digital con la tesis Mapping Heterotopías sobre documentales de conflicto armado. Ha publicado artículos sobre cine colombiano en revistas especializadas y libros. Actualmente hace parte de Alados, la Asociación Latinoamericana de Documentalistas, y del Comité Académico de MIDBO, Muestra Internacional Documental de Bogotá. Ha presentado su trabajo en conferencias internacionales de cine y comunicación y es miembro de diversos grupos europeos de investigación en cine y comunicación audiovisual. La profesora María Fernanda Luna Raza es nuestra invitada hoy en Oiga Profe. Y bueno, después de conocer a nuestro personaje invitado, pues vamos a empezar esta conversación con un artículo que sale a partir de su investigación, una de las investigaciones más representativas, muy importantes en el tema de documental, que se llama En busca del campo perdido, transnacionalización de la representación rural en el audiovisual colombiano. Háblanos un poquito precisamente de esta investigación que trabajó varios de los documentales colombianos y un poco esa mirada que tuvieron nuestros directores durante una época, como de volver al campo, como de volver a cierta nostalgia, pero también como cierta mirada ajena, ¿no? Vale. Pues eso es parte de mi investigación doctoral. De hecho, cuando el artículo En busca del campo perdido se publicó, yo todavía no había terminado la tesis doctoral que se llama Mapa de las Heterotopías. Y es Mapa de las Heterotopías documentales colombianos del conflicto armado en la época de seguridad democrática. O sea, es muy puntual el tema que yo examino. Pero es el hecho de que la representación rural sea tan puntual en esa época no quiere decir que no tenga encuentros con lo que está sucediendo hoy o con lo que había sucedido en el pasado en términos de representación rural en el cine y en el documental de Colombia. Entonces yo básicamente cuando me iba para España a hacer la tesis doctoral, pensé en un tema y uno de los temas que más me interpelaba era la desconexión que teníamos entre ciudad y campo, esa distancia tan grande que había y que nosotros el conflicto armado todo el tiempo parece que lo tenemos presente en la mente, pero en realidad en las ciudades estamos como en una burbuja relativamente protegida. No son seguras del todo, pero no existen estas cosas que veíamos o que escuchábamos porque no se veían. Bueno, entonces en ese contexto de la ruralidad y la ciudad y qué pasaba con el documental que nos permitía, me llevé una cantidad, digamos, de intuiciones, pero también de acervo, de documentales, sobre todo de la Muestra Internacional Documental. Pero yo veía que esos documentales eran como invisibles, la gente no los conocía, no circulaban, la gente decía, el conflicto armado se estaba negando en ese momento, estábamos en pleno auge, que ha vuelto de la negación del conflicto armado. Y yo después de la tesis encontré que había como mínimo, los que hay en mi tesis son 120 documentales en una época muy puntual, como la de seguridad democrática, que mostraban detalles de la ruralidad.
Entonces para mí fue muy asombroso ver ese campo, pero también fue muy asombroso ver la mirada de los documentalistas sobre el campo. Había, como decías tú, cierta nostalgia, como por un campo perdido que una vez fue calmado y ahora era sinónimo de guerra total, pero también había una resistencia muy grande de las personas que estaban ahí y que de alguna manera eran descubiertas y puestas en cámara por esos documentalistas. Entonces yo empecé a investigar sobre toda esa aproximación, las prácticas documentales, la perspectiva ética que ellos tenían cuando se acercaban a las personas y los resultados en términos de cierta poética de guerra que está en el documental y hoy también muy presente en el cine de ficción colombiano. Uno de los términos que utiliza María Luna es la heterotopía. ¿A qué se refiere? ¿Qué es la heterotopía? Bueno, heterotopía es un término de Foucault, de un ensayo particular que se llama Espacios Otros. Y ese ensayo fue muy iluminador, de hecho definió casi el tema de mi tesis desde el principio, porque decía que dentro de un espacio regular, normal, social, se abre un espacio otro, que es un espacio que existe, no es una utopía en el término de que no es algo que soñamos, sino que existe, pero que su comportamiento es como una especie de burbuja por fuera de ese sistema regular. Yo a partir de eso interpretaba esas noticias que sobre todo llegaban por prensa, porque hay que decir que las noticias sobre ruralidad no llegaban por video, y veía que ocurrían muchas cosas de un espacio otro de la guerra, tanto en términos de violencia extrema como en términos de resistencias, también que uno podría decir, digamos, extremas o iluminadoras. Es decir, el espacio de la guerra en Colombia, que los que nacimos, digamos, después de los años 70, incluso mucho antes, obviamente es un conflicto largo. Muy largo, sí. Entonces, digamos que en ese conflicto de más de 50, de más de 60 años, ha estado siempre presente, pero siempre presente, como yo decía hace un momento, no como el espacio de las ciudades protegido, sino como ese espacio otro, que nos interroga, nos da curiosidad, nos asombra, nos da miedo también. Sí, lo negamos. Lo negamos y lo admiramos al mismo tiempo. Para los documentalistas, los documentalistas muchos vivían en el extranjero, entonces volver a ese campo era como reencontrar eso que ellos llamaban su identidad, pero que nunca había sido suya porque ellos no eran campesinos. El otro término que es importante analizar en este trabajo y en esta investigación de María Luna es la transnacionalización de esa representación audiovisual. Explíquenos un poco en qué consiste y por qué hablamos de una transnacionalización de un documental que incluso no lo hemos visto aquí. Sí, hay muchos que no hemos visto aquí, es verdad, y uno de los casos muy interesantes en esa transnacionalización es Nicolás Rincón Guillé. Nicolás Rincón Guillé es un cineasta colombiano que se formó y vivió en Bélgica, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, él tiene un documental que se llama En lo escondido, que es del 2007, que ganó un premio en Francia. Y eso es muy diciente porque son como documentales que hablan del campo colombiano. De hecho, su trilogía que ya culminó se llama Campo Hablado, que pasa, digamos, por 3 películas que son En lo escondido, Los abrazos del río y Noche herida, que es los desplazados volviendo a la ciudad. Pero entonces él se forma afuera, regresa al campo colombiano a trabajar sobre ese campo colombiano con personajes de una manera muy respetuosa, digamos, también, y abriendo un espacio otro para que nosotros veamos, pero nosotros ¿quiénes? En principio la gente vio el documental de manera muy reducida aquí, pasó por la muestra internacional documental, se vio afuera, digamos, se vio en el Festival de Cine ahorita no recuerdo, un festival de cine en Francia donde ganó el premio, el primer premio, digamos, en Nantes. Y esta idea de un documental que se hace desde lo más local de Colombia, pero cuya circulación es internacional, empezó a hacerme preguntar a mí, quizás no es que el conflicto armado no exista, es que la negación también pasa por la circulación. En ese sentido, digamos que el ejemplo de Nicolás Rincón Guillé es muy significativo para hablar de la transnacionalización. De hecho, fue uno de los primeros documentales que yo encontré que estaba segura que iba a analizar en profundidad en la tesis doctoral. Y a partir de ese ejemplo, entonces uno entiende cómo realmente el conflicto armado no es que no existiera, sino que se estaba realmente negando, no tanto en la representación, porque encontramos 120 documentales en un periodo de 8 años, pero en la circulación. Claro. Entonces, era más presente para los ciudadanos de fuera interesados en el conflicto armado, del extranjero, o para las personas extranjeras interesadas en ese conflicto, que para nosotros mismos como colombianos, una visión profunda, contextualizada y respetuosa de ese mismo conflicto. Entonces, ese tema de la transnacionalización ahí está muy relacionado de la representación local
que sale mucho más hacia afuera que hacia el país mismo. Bueno, y hay muchos, o sea, aquí van surgiendo muchos temas que siempre son interesantes, pero has mencionado una palabra, un término clave que además es muy usual académicamente, que es entre lo local, lo global. ¿Cómo juega esto aquí precisamente en este juego de salir desde aquí, de ir, de volver? De hecho, hay una guía muy importante que es de estudios de medios más que de estudio de cine, que se llama John Sinclair, que él trabaja con un término que es glocalización. La glocalización. Bueno, en ese sentido la telenovela es como el ejemplo paradigmático, digamos, donde lo local se refleja hacia lo extranjero. En Colombia es un ejemplo paradigmático. Pero a mí me llamaba mucho la atención cómo eso empezaba a ocurrir también en las representaciones de la guerra, porque nuestra guerra es un conflicto armado interno, sobre todo, que estaba generando muchos documentales que se proyectaban hacia lo extranjero, porque obviamente es el conflicto armado interno más antiguo de Latinoamérica, con la guerrilla más antigua también de Latinoamérica, y con todo el contexto que sí es global del tema del narcotráfico. Sí. Y ahí teníamos la guerra global de la seguridad democrática, que no era algo solo colombiano. Ajá. Entonces, me llamaba la atención políticamente esos contenidos locales globales, pero también el comportamiento de la circulación, cómo el cine colombiano, a partir de su propia guerra, estaba empezando a proyectarse en un cine colombiano que después del 2010 se volvería incluso aún mucho más transnacional con temas de circulación de festivales, y si quieres de eso podemos hablar un poquito, pues no sé si más adelante. La profe María Luna Raza nos ha hablado de los documentales y productos cinematográficos colombianos que se han realizado en el país, mostrando la vida del campo, de los territorios, de ese otro mundo al que se refiere Foucault y de su circulación en festivales especiales donde han tenido diferentes reconocimientos. En su artículo académico En busca del campo perdido, nos menciona 6 largometrajes: El vuelco del cangrejo, película filmada en La Barra, playa del Pacífico colombiano víctima del paramilitarismo, ubicada a 150 kilómetros de Cali. Todos tus muertos, cuyo punto de partida es la dura realidad de las masacres, argumento que nace a partir de una crónica no publicada, Los colores de la montaña, tal vez la más reconocida por el impacto que tuvo en salas de cine, ya que plantea cómo el conflicto y los campos minados no son un juego de niños. Meandros, que muestra la paradoja de los habitantes del Guaviare, el compromiso por su tierra y el estar atrapados en ella. Pequeñas voces, donde un grupo de niños hablan de su desplazamiento a través de sus propios dibujos, que luego fueron animados. Los abrazos del río, que plantea las vivencias de quienes a lo largo del río Magdalena le temen más a los vivos que al mismo Moán. Estas películas y muchas más que se han rodado después de la publicación del artículo son una radiografía de la realidad colombiana, una realidad contada desde lo local para ser mostrada en el exterior, pues sigue siendo negada y desconocida por una buena parte del país. Precisamente dentro de los retos de la profesora María Luna está el ayudar a establecer nuevas alianzas con festivales, distribuidores y realizadores en la búsqueda de nuevas ventanas que permitan a un mayor público acceder a este tipo de propuestas audiovisuales. A partir de este artículo, de esta investigación, María Luna, que es colombiana, se nos queda en España, se nos queda en Barcelona. Es un trabajo muy representativo y bueno, se dan las opciones. Pero regresa a Colombia. Yo creo que este tema, que ha sido tal vez uno de los temas que más ha visualizado esta investigación, este trabajo, y que ha mostrado a la profe María Luna como investigadora y como una persona que aborda muy en el fondo un tema que además es central y coyuntural del país, que la ha llevado por diferentes partes de América Latina, con diferentes conferencias, estuvo en Felafax y demás, llega a Colombia. ¿Cómo se da esa llegada a Colombia? Porque como les decíamos al principio del programa, ella viene como con una estancia de un semestre aquí con nosotros. Bueno. Esto es una invitación muy interesante que me hace Uniminuto para aplicar al programa de profesores visitantes. Sí. Creo que éramos varios los que aplicamos, finalmente decidieron que fuera yo por mi investigación y la relación que tenía con la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en relación con el trabajo con comunidades, con el trabajo de proyección internacional
y también por el hecho de que yo soy mujer. Creo que querían tener una investigadora mujer por esta temporada. Sí, que anteriormente habíamos tenido un profesor, un hombre, entonces. Sí, entonces, pero digamos que este regreso a Colombia para mí es muy importante porque yo siempre he trabajado temas colombianos y los he socializado no solo en Latinoamérica. De hecho, la cosupervisión de mi tesis doctoral se hizo en la Universidad de Karlstad en Suecia, con la Universidad Autónoma de Barcelona, que es, digamos, mi alma mater en el doctorado. Es decir, yo siempre he tenido que explicar mucho el contexto del conflicto para poder empezar a hablar de mi análisis cinematográfico y geográfico. Claro. Y en Colombia eso no ocurre. Obviamente ustedes aquí todos conocen muy bien el conflicto, incluso mucho mejor, digamos, que lo que yo lo puedo conocer en términos políticos y sociales, pero ese regreso para mí fue muy dilucidante porque me ayudó a contar esa proyección extranjera de estas películas y también los problemas que tiene esa proyección extranjera de estas películas colombianas de la última década, digamos, no solo ya en el conflicto armado, sino las películas de ficción que se han estado haciendo, que es como avanza mi investigación, que ya se llama Los viajes transnacionales del cine colombiano. Y proyectar eso en una universidad como Uniminuto, con una proyección social muy grande, con unos estudiantes y profesores muy conocedores, digamos, de la realidad colombiana y del conflicto armado, digamos que ha sido para mí interesante en el sentido en que me ha dado mucha retroalimentación de cómo estos temas no son unos temas que uno analiza en un momento puntual y se acaban con la época que uno decidió analizar, sino que siguen siendo relevantes hoy para la sociedad colombiana. El tema de la negación del conflicto armado, por ejemplo, en nuestro actual gobierno, se está discutiendo todo el tiempo aquí en la universidad y se está investigando. El tema de relación con comunidades rurales es algo que Uniminuto tiene muy presente desde su fundación incluso. Y traer mis temas locales con proyección transnacional, escuchados sobre todo y explicados para extranjeros a una universidad colombiana, digamos que me ha devuelto a mí con mucha más idea de la situación actual y de la situación en los territorios rurales, hoy. Y eso para mí ha sido invaluable y me ha acercado mucho a otro tema que también es de mi interés y que, pues, por el que voy a proyectar, digamos, ahora los siguientes pasos de la investigación, que es la circulación transnacional del cine indígena, que de eso estaremos hablando justo en un congreso con la decana de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto en el IMCR en Madrid, una conferencia que hacemos muy pronto. Bueno, y ahora precisamente que se está acabando la estancia, pues que ha terminado y que regresa, ¿qué se lleva entonces de Colombia? ¿Qué se lleva de esta experiencia? ¿Qué nuevas posibilidades abre frente a lo que es continuar con ese proceso de trabajo que ha realizado la profe María Luna? Bueno, yo estoy muy agradecida por la invitación de Uniminuto. Para mí, digamos que ha sido una experiencia reveladora, iluminadora, como dije hace un momento, y lo que me llevo es una reconexión con Colombia, un volverme a situar en el lugar, una experiencia de abrirme otra vez hacia las comunidades indígenas, que digamos que a mí me hacía mucha falta desde Barcelona, pero que esa es justo una de las cosas que White Davis habló, digamos, en una de las conferencias en las que estuvo aquí en Bogotá en la Feria del Libro, y ese es el lujo que nosotros tenemos de tener los indígenas vivos aquí en Colombia como maestros, digamos, y como conexión con la naturaleza. Y con ese reconocimiento que ya estamos dándole, que estuvo, fue un rompimiento muy grande. Sí, el hecho de que sean sabedores, digamos, de que estén avalados por los programas del Ministerio de Educación. O sea, eso para mí es una experiencia, es una de las mejores experiencias que me llevo, incluso para proponer, digamos, nuevas perspectivas en relación con diseño de cursos académicos allá, en conexión con lo que están realizando acá. Otra experiencia que me llevo es la conexión con las 2 maestrías, donde vamos a seguir colaborando en términos de supervisión de trabajos de grado. Trabajos también como las transmediaciones que vamos a hacer con ellos también para la proyección web de sus contenidos, digamos, con Alejandra Lichilín en esa maestría estamos también trabajando en esa línea. Proyectos de colaboración con Eliana Herrera, por ejemplo, de publicación de artículos. O sea, vamos a hacer como muchas cosas que parece que la estancia termina en términos físicos. Es verdad, yo ya regreso para mi territorio, que ahora es el Maresme, digamos, vuelvo a mi pueblo de alguna manera. Dejo mi otro pueblo también muy querido y siento obviamente esa nostalgia bastante fuerte, pero quedamos, digamos, conectados y en ese sentido, pues,
digamos que es la bendición de las nuevas tecnologías, se podría decir, pero también la intención de haber vuelto, porque si uno no vuelve físicamente esas conexiones no se vuelven a dar. Claro. Entonces son conexiones hechas en el territorio que esperemos que se van a proyectar internacionalmente y vamos a continuar esa colaboración. Entonces me llevo una cantidad de trabajo. Bueno, y por otro lado, entonces volvemos a retomar desde donde empezamos, que fue la investigación, el documental. ¿Y qué ha pasado de ese tiempo que terminó esta investigación, que se trajo este artículo, que ha avanzado, que vino todo el proceso de paz y que regresó de alguna manera esta mirada de negar el conflicto y de negar como la guerra? ¿Qué ha pasado con esa evolución y qué hay para adelante también sobre este tema? Es curioso porque esa investigación de mapa de las heterotopías ha estado siempre presente en mí y sigue muy presente. O sea, es una investigación que empezó en el 2008, terminó, digamos, como tesis doctoral en el 2014 y de la cual hasta el momento no he parado de publicar, porque siempre tiene nuevos desarrollos, digamos. O sea, el tema de la creación de un espacio otro en la época de seguridad democrática es muy puntual, pero la manera como nuestro conflicto armado se mueve, se transforma y vuelve. Alguien hacía el otro día una broma de que estábamos en el día de la marmota del conflicto armado. Hace que estas investigaciones que uno hace se puedan volver a retomar en estas etapas. Y cuando pasó todo el tema del posconflicto, obviamente había una transformación ahí en la ruralidad y sentimos una esperanza muy grande. Yo no sé si ustedes también desde aquí, pero desde afuera tuvimos esa esperanza de vamos a poder volver a acceder, vamos a ver eso que nunca hemos visto, vamos a reconciliarnos de alguna manera y vamos a ver un país que nunca hemos visto en paz. Digamos que lo que uno quisiera con las investigaciones es que esas investigaciones críticas nos proyecten siempre hacia ese deseo, que yo creo que en todo colombiano siempre va un poquito del conflicto, de la guerra y un poquito de esa esperanza de que ojalá las cosas las podamos ver diferentes algún día. Entonces yo creo que estas investigaciones que nos muestran perspectivas diferentes, el documental que nos muestra perspectivas diferentes, está siempre ahí para recordarnos, oiga, siempre se pueden mirar las cosas de maneras diferentes y siempre a partir de los análisis de lo que la gente está haciendo, porque aquí la resistencia es impresionante y verdadera y está ocurriendo todos los días a cada minuto. O sea, mientras nosotros estamos aquí hablando, hay comunidades resistiendo a una u otra toma, a una u otra expropiación y todo el tiempo, digamos, o produciendo la alegría de proyectar cine dentro de las comunidades. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, uno dice, todas las investigaciones que se hacen sobre el conflicto armado, que son muchas, nunca van a parar de dejar una perspectiva crítica que ojalá nos conduzca siempre a la esperanza de que el entender nos puede llevar hacia pararnos en otras realidades. Justo ahora vamos a empezar un proyecto de mapeo de los documentalistas colombianos, que están en regiones, en Bogotá obviamente también, pero esos ya están mejor mapeados, y los documentalistas colombianos y cineastas colombianos que están en la diáspora. Que estamos como en las gestiones de cómo empezar ese proyecto, pero eso es muy interesante porque nos deja identificar cuáles son las películas a las que sería clave llegar para producir esa circulación nacional. Entonces, eso es otra de las cosas que también me llevo, digamos, que surge con la Muestra Internacional Documental de Bogotá, con Alados, y también en relación, digamos, con las primeras indagaciones que se hicieron aquí en Uniminuto. Entonces, es muy interesante proyectar esos temas, que preguntas de la circulación, hacia también proyectos de investigación que nosotros como investigadores, como profesores e incluso como estudiantes podamos participar. Bueno, yo creo que aquí podemos quedarnos mucho tiempo con la profe María Luna hablando de estos temas, del documental, del cine colombiano, del audiovisual, de las múltiples plataformas, de las posibilidades, etcétera. Pero se nos acabó el tiempo. Profe María Luna, muchas gracias, qué grato. Muchas gracias. Esperamos tenerla aquí de regreso muy pronto en otra de sus visitas y, ¿por qué no?, que nuestros estudiantes de Uniminuto y de otras partes de Colombia estén también por allá teniendo esta experiencia con el tema del audiovisual. A ustedes, amigos televidentes, continúen con la programación del canal Zoom. Muchas gracias por haber estado con nosotros.